¿Qué pasa, familia? Comienza agosto y agosto comienza verde. Veamos cómo acaba, pero por ahora está muy emocionante. Daros cuenta cómo en el SP500 este nivel que tenemos aquí marcado, pivote de los CTAs, estaban programados para comprar si cerrábamos por encima de él. Ya lo vimos la semana pasada. Efectivamente, cerramos por encima de él y hoy hemos tenido compras, persecución, los CTAs se ven obligados a comprar, a perseguir. Los cortos se ven obligados a cerrar sus posiciones cortas porque muchísima gente estaba intentando vender. Y daos cuenta dónde está el SP500 ahora. A una chispa, a nada de hacer nuevo máximo histórico. Estamos a puntito de hacer nuevo máximo histórico, ¿vale? 0.19% de ese máximo. Estamos en unos niveles bastante interesantes. Vamos a ver qué hace, vamos a ver el resto de índices. Pero antes quiero mostrar lo siguiente. Recordar que, y esto lo habíamos hablado con el amigo Llorens, cuando íbamos a ver esa teoría fractal de Fibonacci, sabíamos que ese nivel en torno a 7.500, 7.450, 7.500 iba a ser clave. Lo hablamos por meses, efectivamente ha dado mucha guerra. Hemos estado ahí básicamente desde mayo, junio, julio, en torno a 7.500, peleándolo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Cuál era el siguiente nivel que hablamos que era súper clave? 7.700, que es el próximo nivel que tenemos aquí marcado, porque era un 2 de, vamos a ver, que no recuerdo exactamente, era un 2 que venía de toda la corrección esta que tenemos. Entonces, nos estamos dirigiendo a esa zona. Tengo que invitar a Llorens que vuelva al canal para actualizar porque sabemos que es un nivel muy clave. Es un nivel donde mucha gente se prepara a vender, donde hay muchísimo volumen de opciones, donde se han vendido un montón de opciones call, donde mucha gente está recogiendo premiums ahora y se van a ver obligados a entregarlas si se ejecuta. Entonces, es un nivel bastante importante que tendremos que observar. Como decía, los CTA se veían obligados a comprar, estaban obligados a vender en julio, ya lo vimos. Daos cuenta como teníamos un 9 en el TD Sequential que nos estaba marcando potencialmente un giro. Tenemos esa limpieza de todos los apalancados y efectivamente giro y comenzamos una secuencia positiva. Vamos a ver cuánto dura. Con una vela tan verde como esta, no me extrañaría si ahora tenemos un retesteo un día rojo, ¿vale? Sería bastante normal, daros cuenta el gap tan grande que hemos dejado, estamos en niveles bastante interesantes. Si vamos a ver los futuros, pues muy parecido, ¿vale? Y esto que veis aquí es el call buy put, ese era el collar de JP Morgan, lo tenemos ahí de referencia, pero estamos muy cerca de hacer máximo histórico. Entonces, un retesteo de vuelta a cerrar este gap, que es la media de 50 también, no me extrañaría para nada. Sería bastante normal después de un día tan verde, porque hoy hemos visto un día en el que el mercado ha añadido $1 trillón. ¿Vale? Daos cuenta todo lo verde que había. Hay muchísimas cosas verdes. Y lo poco que ha caído poco. ¿Vale? Algunas acciones que están cayendo han caído pocas o estaban medio planas. Entonces estamos viendo un rebote bastante fuerte. ¿Tenemos patrones de confirmación de suelo? Pues obviamente en el SP500, en el Dow Jones, que también está muy cerca de máximos, no, porque la corrección ha sido una chispa, no ha habido corrección. Donde sí empezamos a ver patrones de potencial suelo era en tecnología, como hemos visto en el vídeo anterior, 7 magníficas, semiconductores y tal. Aún nos faltaría un poquito más de datos para llegar a confirmar, pero daos cuenta que fuerte está ese Dow Jones, que también está una chispa de máximos. Los small caps también han aguantado muy bien en la media 50, nunca hubo una corrección profunda ahí. El único mercado que tuvo corrección fue el SP500, perdón, el Nasdaq, que como bien sabéis llegó a esa media de 100, también tuvimos un 9, que nos anticipaba potencial giro y efectivamente estamos. Daos cuenta dónde está llegando ahora el Nasdaq. Está llegando a un nivel clave que además coincide con todo este volumen cotizado en mayo, en junio y en julio. Entonces, mucha gente espera que esto es el típico rebote de gato muerto y que potencialmente tengamos un rechazo. Daos cuenta que estamos a un 50% de ese movimiento de caída, ¿vale? Que estaría por aquí. Y el 61.8, que es donde mucha gente espera vender, estaría un poquito más arriba, donde aquí también terminarían de estrujar muchos cortos. Porque daros cuenta que en esta zona que os marco comenzó el gran movimiento bajista. Hasta entonces estábamos dentro de un rango, ¿vale? Y el precio estaba subiendo, bajando. Es aquí cuando se aceleran las ventas. Y ahí están los últimos vendedores de cortos, a los que seguramente el precio intente estrujar, meterse la doblada, sacarlos, ¿vale? Porque siempre hacen así. Pensad lo siguiente, después de todo este proceso de distribución, en el que ya habían saltado stops a todos los que acumularon en mayo, ¿vale? Y los que acumularon en junio, pues la liquidez ¿dónde estaba? En el lado de los cortos, a los que han ido a estrujar, y hoy estamos viendo eso, un estruje importante. Próximo nivel, 29.368,
es donde irán a atacar. Estamos en una zona bastante interesante. Como digo, un retesteo, que volvamos a retestear a este nivel, no me extrañaría para nada. Tenemos también un gap interesante en el Nasdaq y recordar los patrones de suelo que os estoy hablando. A menudo vienen retesteos y ahí es donde queremos tener cierta confirmación de que esto es un suelo. Por ahora no lo sabemos, estamos tomando posiciones especulativas. Como bien sabéis, pues sí, yo me la juego, me meto agresivamente, no sé por qué me sale ahora esto, y he estado en muchas posiciones, como en Max, como en DRAM y en otras, ¿vale? Se me ha vuelto aquí un poquito loco el TradingView. Vamos a volver a este gráfico donde tal vez os lo pueda mostrar mejor. Vamos a ver algunas de esas ideas que he mostrado. Daos cuenta como Max tenía un 9 y efectivamente continúa. Y hoy estamos viendo acciones haciendo máximos históricos, como es el caso de Amazon, que no la quería tocar nadie ni con un palo, de la que hemos hablado bastante. Y en fin, muchas acciones están subiendo fuerte, especialmente en el lado de las 7 magníficas, como es el caso de Microsoft. Daos cuenta qué hombro, cabeza invertido teníamos y efectivamente subidón brutal, que veníamos además de esa media de 200 sesiones donde dediqué muchos vídeos para explicaros que hasta el famoso Charlie Munger decía que comprar la media de 200 sesiones siempre era buena idea, era un regalo de los dioses y que había que comprar, taparse los ojos y esperarse a largo plazo. Efectivamente, el señor, que en paz descanse, tenía razón, por lo menos aquí nos ha salido bien. Vale, y ahora hay muchas cosas divertidas, ¿vale? Tenemos dudas. ¿Estará Tesla poniendo suelo? Bueno, pues tenemos un 9, nos indicaba que venía potencialmente un giro. Efectivamente, hemos comenzado una secuencia alcista. Daros cuenta, aún faltaría bastante para saber si este es el potencial suelo, a pesar de que está en una zona de acumulación anterior, o si es simplemente una trampa. Vale, pero está interesante. Estamos viendo muchos patrones interesantes en acciones que ya habíamos comentado antes el viernes pasado. Daros cuenta, SoFi también marcó un 9, cae inmediatamente, respeta un nivel histórico, antigua resistencia convertida en soporte potencialmente, y tiene un subidón hoy de un 10% bastante fuerte. Nebius también respetando esa media de 200. Alguno me preguntaba, daros cuenta dónde estamos llegando, niveles donde se iniciaron ventas, potencialmente un rechazo, un retesteo, oportunidad tal vez de acumular si respetamos la media de 100. Vale, es un poco la idea que tengo a bote pronto. Apple hoy estaba rojo, a diferencia del resto de lo que son las grandes del Nasdaq y del SP500. Sigue estando en ese gap, está intentando retomar esa media de 50. Vamos a ver qué hace. Creo que están rebalanceando niveles por aquí y es por eso que yo tengo bastantes alertas para ver cómo lo hacen. Me parece bastante interesante. Palantir acaba de presentar resultados y aquí vais a ver un poco lo que está haciendo. Perdón, subidón más de un 10% en la presentación de resultados, con lo cual mañana vamos a tener un gap alcista, va a abrir por encima de toda esta zona de ventas, con lo cual es muy posible que se produzca un squeeze de todos los cortos que había en Palantir o muchos tengan que empezar a cortar, ¿vale? Meta, daos cuenta, teníamos super alerta 9, que es por eso que tengo marcado toda esta secuencia y efectivamente nos ha puesto un rebotazo brutal. Vamos a ver cómo retoma estas medias móviles. Si se retestea y consolida, podría dar mejor oportunidad de entrada que perseguir, porque nunca hablo de perseguir cuando el precio se dispara, cuando el precio está muy alto. Idealmente queremos comprar abajo, vender arriba. Vale, eso es lo que hay que hacer. Oracle, mucha gente me pregunta por Oracle. Cuando estábamos cayendo, daros cuenta, tenemos secuencia bajista tras secuencia bajista. La verdad es que no podía decir si estábamos en suelo o no, a pesar de que el RSI estaba bajista. Ahora que estamos comenzando una nueva secuencia alcista, obviamente empujado por el mercado, tenemos que ver qué hace efectivamente. Aunque creo que igual hay que esperarse a esos earnings, porque los anteriores fueron buenos y aún así se cayó, ¿vale? Entonces, no lo tengo muy claro. Yo creo que ahora mismo, daos cuenta, tenemos aquí un gap que hemos rellenado. No me extrañaría si vemos un retesteo, como digo, que puede ocurrir el resto de acciones. A lo mejor ahí se está poniendo su cabeza invertido, ¿vale? Pero yo me esperaría a ver si hay efectivamente un retesteo y si empezamos a retomar este nivel. ¿Por qué? Porque la última gran venta se produce aquí y ese nivel es el que va a intentar atacar. Y es posiblemente que lo vuelvan a intentar. Vale, daros cuenta dónde estamos. Entonces, un poco de paciencia, pero podría ser que lo esté haciendo bien. No lo tengo claro, es lo único que puedo decirte, es lo único que veo. Hay muchas cosas por ahí interesantes como Reddit, que se cayó con earnings, podría estar intentando hacer un suelo de nuevo, no está claro para nada.
¿vale? Vamos a ver qué está haciendo el Kospi. Mercado coreano, efectivamente está rebotando la media de 200, justo como esperaba. Y daros cuenta cómo ya tenía súper rebotazo el viernes, a diferencia de muchas acciones que lo están haciendo hoy, bueno, entre viernes y hoy, y que está haciendo ahora un retesteo, ¿vale? Entonces, algo así es muy probable que veamos en los índices, en muchas acciones. Es algo bastante normal después de una vela tan alcista como la que estamos viendo, ¿vale? Sigue respetando ese nivel, retesteo bastante normal. Aquí es donde queremos ver si efectivamente pone un patrón de suelo y sigue hacia arriba. Con lo cual tiene una pinta muy interesante. Estamos en un mercado muy emocionante, señores. Muy emocionante, que está dando grandes lecciones. Daos cuenta de lo que está haciendo. Bueno, esto se pronuncia Irene, pero yo sé que a lo mejor alguno decís Iren o no sé cómo lo llamáis. Daos cuenta, mínimos, bajista, cada vez más bajos. Está intentando comenzar una secuencia alcista. ¿Dónde vinieron los vendedores fuertes? ¿Dónde vinieron los vendedores fuertes? Todos estos niveles, ¿vale? Entonces, por lo pronto, quiero ver si es capaz de retomar esta zona. Es por eso que tengo una alerta ahí, ¿vale? Estoy atento. Estoy en esta posición, ¿vale? Pero estoy atento. En fin, esas son las cositas que me habéis ido preguntando. Uber intenta todavía retomar su senda de consolidación, no está claro. Estamos ahí observando a ver qué hace. ServiceNow. Ahora, después de ese rebote que venía de un 9 bajista, daros cuenta, e inmediatamente comienza una secuencia alcista, se me está poniendo con rojo. Esto significa porque a pesar de que ha sido alcista, no tiene fuerza, tiene muy poco volumen, está agotándose, con lo cual no lo tengo claro. Creo que es bastante normal porque ha vuelto ¿a qué? Al nivel donde habían vendido fuertemente esa secuencia bajista. Es muy posible que esté intentando estrujar esos cortos y que mucha gente vuelva a intentar que venda y que haya potencialmente un retesteo. Vale, entonces un poquito de paciencia, pero pareciese que está poniendo, daros cuenta, había hecho una especie de suelo potencial, tiene muchos patrones aquí de acumulación. Entonces puede ser que no lo está haciendo mal. Algunos me habéis preguntado también, he puesto muchas cosas en Twitter, por cierto, algunas gráficas. HIMS, alguna de las que me preguntabais, también, efectivamente, otro patrón parecido. 9, potencial giro, retomando esa media de 100, daros cuenta que está una tendencia alcista, ¿vale? Habría puesto un mínimo, aunque todavía sigue estando más alto que el anterior, con lo cual sigue dentro de esa tendencia bullish. Queremos ver si es capaz de retomar el nivel que habían hecho aquí, vender agresivamente, ¿vale? Estrujando esos cortos, y ahí podemos tener un breakout interesante. Es por eso que tengo varias alertas y estoy atento. Hay muchísimas cosas divertidas, obviamente no se puede estar en todo. Netflix también lo tengo con secuencia alcista, pero débil, por eso lo tengo en rojo, rellenando un gap, ¿vale? Potencialmente algún retesteo que consolide, no lo sé. ASTS, daos cuenta que interesante. Daos cuenta lo bien que ha funcionado este indicador con ASTS. Pone un 9 que se extiende hasta el 15, rebotazo. Pone un 9, rebotazo. Pone un 9, rebote. Ahora seguimos dentro de esta zona de acumulación. Vamos a ver cómo lo hace. Cuando vas a ver una gráfica un poquito más a largo plazo, como la semanal ASTS tiene un 9 que me está indicando está listo para girar aquí en el semanal, además respetando la media de 100. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? No lo sabemos. Esto no tiene por qué ser 100% preciso, pero es un indicador. Veamos si hay algún tipo de retesteo, como el resto del mercado, y si no, si empieza a rellenar este gap donde estamos ahora, daos cuenta ese gap, ya si os rellenamos, retesteamos antes de seguir subiendo, ¿vale? Por lo pronto tiene buena pinta. Duolingo, que mucha gente también la comenta por ahí, ha estado subiendo muy despacito, a pesar de que esto no quería tocarlo nadie ni con un palo, y ya llevan 50% en lo que vamos desde abril, ¿vale? Entonces, es una empresa muy castigada, tiene una hostia tremenda, seguramente no vuelva a recuperar máximos en mucho tiempo, pero está en una tendencia alcista y poco a poco va subiendo. Sería interesante ver si retoma esa media de 200, que sería la próxima, ¿vale? Y, en fin, eso es lo que estamos viendo. Semiconductores aún siguen haciendo las suyas. Hoy ha sido un día medio débil para semiconductores porque el dinero sigue rotando. A pesar de eso, los semiconductores están verdes. Daos cuenta cómo han tenido ese rebote, retesteo. Todo bien, todavía no han sacado ese mínimo anterior. Esas son las cosas que queremos ver, ese tipo de patrones, ¿vale? Y como os digo, el dinero está volviendo a las 7 magníficas, por lo menos hoy. Muchos de los sectores que habían subido semanas atrás, hoy están teniendo su retesteo. Daros cuenta cómo el dinero va rotando constantemente. Y estamos en un mercado súper emocionante, súper divertido por lo que estamos viendo y tiene muy buena pinta. IBM, que también lo habíamos comentado, daros cuenta, 9
y efectivamente, ¡pum!, subidón. Y además, ¿dónde estaba? En la media de 200, que ya sabéis lo que dice el amigo Charlie Munger, lo acabo de repasar antes y lo vengo avisando por mucho tiempo. El caso es que, bueno, por lo menos lo está respetando. ¿Esto es la típica trampa rebote gato muerto para seguir al infierno? Pues no lo sé, señores. Obviamente todo es posible, ¿vale? Pero por lo pronto tiene buena pinta. Daros cuenta cómo ha tenido un rebote. Está rellenando un gap salvaje y ahora estaríamos en ese retesteo. Esos son los tipos de patrones que queremos ver. Queremos ver si es capaz de retestear y seguir rompiendo hacia arriba. Eso nos confirmaría que estamos en un suelo, por lo menos, en mi punto de opinión, desde mi punto de vista. Google nos dio un regalo de los dioses parecido a los de la Odisea y efectivamente se fue a esa media de 100, nos puso 9 y está rebotando con una secuencia muy fuerte. Ya estamos en el número 4. ¿Dónde estamos llegando ahora? Nivel peligroso. ¿Por qué? Porque te das cuenta las ventas tan grandes que llegaron aquí, que hicieron esta secuencia bajista. Aquí es donde quedan los últimos cortos. Y es un nivel que ha dado muchísimo trabajo. Entonces, una vez más, un retesteo, tal vez rellenar el gap. Y tal vez ni eso, no lo sé. O tal vez sea mucho más profundo. No lo sé. Simplemente os digo lo que veo ahora mismo en los gráficos. Sé que es un nivel clave, sé que puede costar, pero si lo subimos no iremos a máximos. Entonces, por hacer resumen de lo que estamos viendo. El SP500 se acerca a un nivel que ya hemos comentado hace meses, donde esperábamos zona importante, potencialmente reacción, potencialmente pico, que era 7700. Es un nivel que tendremos que estudiar de nuevo con el amigo Llorens. Es un nivel muy clave, ¿vale? Por lo pronto sabemos que los CTAs se van a ver obligados a comprar y lo están haciendo. Vamos a ver qué pasa cuando hagamos máximos, porque una vez que hagamos máximos, pues suele ser típico recortar un poco de beneficios, que se venda un poquito, etcétera. Especialmente cuando estamos en un entorno complicado a nivel geopolítico, hay paz, no hay paz, petróleo, no petróleo, el de la Fed, no sube los tipos, no lo sube los tipos, esto, lo otro. Entonces, en fin, es un poco lo que estamos viendo. Ya para terminar, vamos a echarle un ojo rápidamente al oro y a la plata. Siguen estando consolidando, nivel de acumulación bastante importante, 138 Fibonaccis. Si esto lo respeta, imagino que va a intentar retomar alguna media, si no, nos vamos a ir al 161.8, ¿vale? Pero por lo pronto tiene buena pinta. La plata, se me ha jodido todos los gráficos esto del tal. Bueno, daos cuenta, estamos en unos niveles muy interesantes, estamos muy cerca, por eso tengo aquí más buy here, porque esos son los niveles que históricamente han hecho pico en los 70 y en el 2011 y estamos a nada. Pero lo estamos aguantando bastante bien, ¿vale? Entonces, eso es buena señal, por lo pronto. Significa que los compradores lo están aguantando. Y la clave de todo está en el dólar, que efectivamente, como ya anticipé, en mi opinión, estaba haciendo techo, teníamos doble techo, íbamos hacia abajo y queremos verlo seguir cayendo. ¿Qué está haciendo ahora? Después de esta venta tan agresiva en el dólar y efectivamente rebalanceando zonas como este potencial imbalance, rebotar. Lo cual es bastante normal, razón por la que creo que podemos ver retesteos en muchas acciones. ¿Vale? Tenía que empezar el vídeo hablando de esto, porque esto es algo bastante importante, bastante clave. Y los yields pues siguen haciendo la suya, sigue estando bastante elevado, pero el mercado no está importando tanto. Pero hay que estar atentos, ¿vale? El VIX está abajo, está en torno a 15 y algo. El dólar creo que es la clave ahora mismo. Y sabemos que Tesorería sigue recomprando bonos, sabemos que quieren hacer todo lo posible por llegar a selecciones de medio ciclo fuertes, sabemos que no va a ser línea recta, sabemos que vendrán más sustos seguramente, no lo sé si en agosto, septiembre, octubre, no lo descartaría para nada, especialmente cuando los mercados empiezan a hacer máximos y todo el mundo está otra vez eufórico y contento. Porque recordar que hace una semana todo el mundo hablaba de crash y empezaron a vender de manera muy agresiva. Hemos visto ventas muy fuertes y ahora ya parece que el sentimiento cambia. Entonces, tengamos cuidado con esto, ¿vale? El indicador de Bank of America de compra-venta está en niveles de venta muy altos, no he visto desde el año 2020 y 2008, ¿vale? Pero bueno, eso no significa que vaya a ocurrir mañana. El caso es que ya sabemos cómo está el sentimiento. Cuando todo el mundo está eufórico, pues vienen sustos. Entonces, que venga un poquito de corrección. Que venga un susto cuando los mercados están tan fuertes, pues no debe asustarte. No debe asustarte. Bastante normal. Y ya para terminar, vamos a echarle un ojo a Bitcoin, que a pesar de toda la turbulencia que hemos visto la semana pasada, pues está aguantando el tipo en la zona de los 63, 64. Potencialmente hombro, cabeza, hombro invertido. No lo sé.
Sí que hemos roto el neckline, potencialmente estamos en una zona de retesteo aún. Vamos a ver si supiese o pudiese aguantar este nivel y efectivamente retomar la senda alcista, ¿no? Eso es lo que quiero ver, si somos capaces de aguantar estos niveles, ¿vale? Donde hubo bastante acumulación de compra. Si no, pues nos iremos a retestear otros niveles más abajo. Así que ahí lo llevas, dime qué opinas. Si hay alguna acción que quieres que revisemos, pues comenta abajo, le echamos un ojo en otro vídeo.